equivalentes de 20.564.736. Entonces vamos a continuar con la resolución de ese ejercicio. Entonces lo que nos falta sacar sería los equivalentes de los CBRs en módulo resiliente. Tenemos ecuaciones de correlación. Nos dice que la subrasante es un suelo A3, por lo tanto es un suelo de contenido fino. Eso nos indica que el suelo es pobre y por lo tanto debemos utilizar una capa de refuerzo. Nos dicen que para la capa de refuerzo existe un banco de préstamo de donde se puede sacar un material con un CBR de 10. Para la subbase, de acuerdo a las características de los materiales existentes, se puede utilizar CBR de 30% y para la capa base 100. Pero nosotros necesitamos como dato para entrar a la solución del problema, ya sea con la fórmula matemática o con los ábacos, son estos valores en módulo elástico o módulo resiliente. Por otra parte, nos dice que la carpeta tiene un módulo elástico de 400.000. Para la carpeta, lo correcto es utilizar directamente módulo elástico, no módulo resiliente. Entonces, el módulo elástico del concreto o de la carpeta asfáltica sería 400.000 P6. Entonces, primero vamos a transformar el CBR de la subrasante a módulo resiliente, lo mismo de la capa de refuerzo, de la subbase y de la base. Entonces, de acuerdo a las ecuaciones que disponemos, para un CBR menor a 12, para la subrasante utilizamos la ecuación que dice que el módulo resiliente es igual a 255 o 2.555 por el CBR elevado a 0.64. ¿Cuánto nos va a dar eso? $6.204,54. Vamos a trabajar con números de 6.205. ¿Está bien? No sé. Yo estoy con la cámara prendida, voy a apagar eso. Entonces tendríamos para un CBR de 4 sería 6.205. ¿Cuánto va a ser con la segunda fórmula para el CBR de 10? Podemos utilizar esa o la anterior, pero más conveniente sería ya porque la capa de refuerzo es un material granular. La anterior fórmula es para suelos finos, con un CBR menor a 12. El refuerzo ya es un material granular que se elige de acuerdo a la existencia de un banco de préstamo. ¿Cuánto va a dar la segunda ecuación? Que sería 4.326 por el logaritmo natural de 10 más 241.
¿Cuánto sale? $10,202, Inge. 10.202 P6. Luego tenemos la otra expresión que es para suelos tratados, para capas granulares, para la subbase y la capa base. Se aplica para materiales con CBRs entre 12 y 80. Entonces, para la subbase sería 22.1 por el CBR elevado a 0,56. $143.5. Y eso hay que multiplicar por 145, porque el resultado de esta ecuación nos está dando en megapascales. Para transformar a P6, multiplicamos por 145. Un megapascal tiene 145 P6. 20.805.5. 20.806. Para la base, aquí hay que tener en cuenta que la validez de esta ecuación de correlación que han desarrollado en una universidad de Sudáfrica nos dice que su rango de validez es solo hasta 80. Entonces, lo que vamos a hacer es, a pesar de que nuestro CBR es 100, vamos a utilizar 80. Vamos a hacer 22.1 por 80 elevado a 0,55. $246. ¿Cuánto? 246, Inge. Multiplicado por 145, para que sea también en P6. Perdón. 35.670. ¿Cuánto? 35.670. 35.670. Entonces ya tenemos la caracterización del suelo con módulos resilientes y la carpeta con su módulo elástico de 400.000. Entonces vamos a utilizar otra planilla para el cálculo. Entonces se van a hacer una planilla similar a esta. Vamos a ir calculando los coeficientes estructurales. Para la carpeta vamos a utilizar el gráfico. Para las otras capas granulares podemos utilizar la fórmula. Entonces ustedes pueden utilizar las fotocopias que tienen el original de la guía ASHTO. Entonces aquí, este abaco del ASHTO nos da el coeficiente estructural en función del módulo elástico de la carpeta. Hemos dicho que es 400.000. Entonces aquí podemos entrar hasta subir con una línea vertical hasta interceptar la curva. Y de ahí sacamos una proyección horizontal al eje vertical donde leemos el coeficiente estructural. Ahí podemos ver que es más o menos 0,43.
Tenemos, para no buscar mucho en la diapositiva, la ecuación para sacar en función del CBR. Sería esto. Sería 0,058 por CBR elevado a 0,19. No quiere copiar. Por algún motivo no quiere escribir. Bueno, aplicando esa fórmula, primero vamos a aplicar para el refuerzo. Sería 0,058 por 10 elevado a 0,19. ¿Cuánto da eso? 0.09. 0,09. Luego tenemos para la subbase. Hemos dicho que tiene CBR de 30, entonces ha de ser 0,058 por 30 elevado a 0,19. 0.11. 0,1. 11. 0,11. Finalmente, para la capa base, para el coeficiente estructural vamos a poner el CBR real, que sería 100, 0,058 por 100 elevado a 0,19. 0,14. Entonces tenemos los coeficientes estructurales de todas las capas que va a tener el pavimento. Ahora sacamos los coeficientes de drenaje. Para eso vemos en la primera planilla. Dice que la calidad de drenaje es regular y el porcentaje de tiempo próximo a saturación es 4%. Entonces ya sabemos que es regular y es 4%, entonces va a estar entre 1 y 5. Por lo tanto sería 1,15, que hemos dicho el mayor para la base y el menor para la subbase, que sería 1,05. Y para la capa de refuerzo vamos a repetir el coeficiente de drenaje de la subbase, que sería 1,05.
Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta calcular los números estructurales. Para eso vamos a utilizar el ábaco, o de lo contrario, la fórmula matemática que tenemos para este caso. El SN es el número estructural que representa la capacidad de toda la estructura del pavimento. Entonces vamos a utilizar este ábaco y ustedes utilizan el ábaco que tienen impreso del texto original de la guía ASTO. Entonces aquí vamos a entrar con la confiabilidad que tenemos de dato y vamos a unir con la desviación estándar que es 0,49. En nuestros datos vemos que el índice de confiabilidad es 85% y la desviación estándar 0,49. Entonces, 85 unimos con 0,49 y vamos hasta la línea de cambio. Ese punto de la línea de cambio vamos a unir con los ejes equivalentes en millones, que sería 20,6, porque es en millones. Tenemos 10, 20, 30, 40, 50. Sería 20, podemos aproximarnos más a 20.500.000, que es en la diferencia no es significativa. Y eso vamos a prolongar hasta unir con la otra línea de cambio. Ese punto de la línea de cambio vamos a unir con el módulo resiliente de la subrasante para sacar el número estructural total. Hemos dicho que es 6.000, pero aquí está en K6, sería con 6. Y llegamos a un lado del cuadrado.
Y de ese punto del... ¿Sí? ¿A cuánto de casi dijo? ¿Qué? ¿A cuánto el módulo resiliente? ¿El módulo resiliente a cuánto dijo? 6.000 y algo, que es el de la subyacente, ¿no? Pero podemos utilizar 6.000 en redondos. Habíamos sacado 6.205, ¿no? Pero es difícil de apreciar eso, ¿no? Entonces, la unión del punto de la línea de cambio con el módulo resiliente nos hace llegar a un lado del cuadrado. Y de ahí sacamos una línea transversal a ese lado. Y vamos a ir hasta interceptar la diferencia entre el índice de serviciabilidad inicial y el final, que en nuestro caso sería 4,2 menos 2,5. Entonces sería 1,7. Aquí tenemos 3, 2, 5. Va a estar entre 2 y 1,5. Y de ahí bajamos una línea vertical hasta el eje horizontal, donde se va a leer el número estructural. Pero hagan con calma para ver, para tener una mayor precisión. ¿Cuánto leen como número estructural? Yo tengo 5.5. A ver, otros lean con qué abaco estás haciendo. Si es el de la guía, es más preciso, ¿no? No, con el del libro. Ya digamos que es 5,5. ¿Nadie más ha sacado? Hemos dicho que se puede aceptar hasta una diferencia con el SN adoptado hasta de 0,5. Entonces estaríamos justo en el rango superior, pero al final cumple. Entonces vamos a notar que nuestro número estructural, el calculado es 5,5. Hacemos exactamente lo mismo utilizando el mismo procedimiento, solo vamos a cambiar el módulo resiliente de la capa de refuerzo, que es 10.200. En vez de 6.200 vamos a utilizar 10.200. Y eso nos va a dar el número estructural de las capas que están encima del refuerzo. O sea, el número estructural de la subbase más la base y la carpeta. Entonces hemos trabajado primero con el módulo resiliente del suelo, de la subrasante. Entonces nos va a dar el espesor total. El espesor total que necesita el suelo para estar protegido de los esfuerzos que generan las ruedas del tráfico. Ahora vamos a sacar con el módulo resiliente del refuerzo el valor que se requiere para proteger al refuerzo. O sea, va a ser el número estructural de lo que está encima, de su base más carpeta.
¿Cuánto da? Hagan con calma, traten de sacar el valor con la mayor precisión posible. Si hacen desde 5.5, Claro, pero no puede ser 5.5, ha cambiado el módulo resiliente. 3, Inge. No tienen que leer, yo no estoy haciendo. El módulo resiliente es 10.200, podrían utilizar 10.000 para estar del lado de la seguridad y tener más precisión. 3 En me vez de sale. 6.000, ha de ser 10.000. ¿Cuánto sale? no tengo usted. 4.5, ingeniero. Puede ser, pero por favor verifique, 4 o 5. Luego vamos a sacar el número estructural necesario para proteger a la subbase. Entonces vamos a trabajar con el módulo resiliente de la subbase. Utilizamos el mismo procedimiento, solo cambiando el módulo resiliente, que en este caso va a ser 20.806. Podemos utilizar 21.000.
Pásale. Está uno. 6, ingeniero. 3 puntos. El final número estructural necesario base. Coeficiente. Súper ocupado, en serio. Está ocupado. Para 36.000 redondeado. Con un módulo resiliente de 36.000. Ingeniero. Punto 9. Tenemos los coeficientes estructurales, los coeficientes de drenaje y los números estructurales. En base a eso podemos aplicar las ecuaciones de diseño. La primera ecuación nos dice que el espesor de la carpeta ha de ser mayor o igual al número estructural SN1 sobre el coeficiente estructural de la carpeta.
Entonces esto ha de ser igual a 2.9 dividido entre el coeficiente estructural de la carpeta, que es 0.43. ¿Cuánto nos da eso? Inge. 6.75. Nosotros vemos que esto es demasiado grueso, sería totalmente antieconómico. Entonces vamos a ir a ver el mínimo para el tipo de tráfico que tenemos. Entonces serían 15, casi 17 centímetros, ¿no? En la tabla que tenemos en el texto nos dice que para mayores a 7 millones, la carpeta no puede ser menos de 4 pulgadas y la base no puede ser menos de 6 pulgadas. Pero nosotros vemos que de acuerdo al resultado que hemos obtenido sería mucho bajarlo a 4 pulgadas. Entonces lo que vamos a asumir es más o menos viendo lo que ocurre en nuestro país, que ya se están utilizando carpetas de 5 pulgadas. Entonces adoptamos un espesor de carpeta de 5 pulgadas. Y para que esto se compense, vamos a sacar el número estructural que correspondería si la carpeta tuviera 5 pulgadas. Entonces, el número estructural SN1 ha de ser igual a 5 multiplicado por 0.43. ¿Cuánto da eso? 2.15. 2.15. Entonces, con este número estructural vamos a seguir el proceso de cálculo para la capa base. Entonces ya no vamos a utilizar 6.74 porque hemos reducido el espesor y por eso el número estructural se ha reducido a 2.15. Antes era 2.9, perdón. Hemos bajado a 2.15. Entonces, si nosotros vemos el gráfico, el espesor de la capa base ha de ser igual al SN3 menos el SN1. Perdón, el SN2, o sea, lo que está sobre la capa base sería el SN2 menos el número estructural de la carpeta. Y eso dividido entre el número estructural de la capa base multiplicado por su coeficiente estructural. De acuerdo a las ecuaciones de diseño que tenemos. Entonces estamos con esta ecuación. El número estructural o la diferencia de los números estructurales, SN2, que es de la capa base y la carpeta, menos el número estructural de la carpeta, resulta ser el SN de la carpeta, de la base. Esa diferencia nos da el número estructural de la base. Entonces, seguimos con el cálculo. Si tiene alguna pregunta, me la dice. Entonces, en este caso, ¿cuánto va a ser? Sería el SN2, es 3.6. Menos el valor calculado, 2.15. Eso va a ser dividido entre el coeficiente estructural de la base, que es 0.14. Multiplicado por el coeficiente de drenaje de la base, que es
1.15. ¿Cuánto va a dar eso? 11,9. ¿Cuánto? 11,9. 11.9. Para la capa base ya no podemos disminuir, más bien tenemos que redondear hacia arriba, porque si no, no compensaríamos el espesor que hemos quitado a la carpeta. De hecho, estamos compensando, porque le hemos quitado el número estructural a la carpeta. Eso automáticamente nos da como resultado un mayor espesor de la capa base, pero además le vamos a redondear hacia arriba. Entonces sería el espesor de la capa base sería 12 pulgadas. Y con ese valor del espesor de la base también podemos recalcular el número estructural de la base, o sea, la diferencia del SN2 menos el SN1, que sería el espesor adoptado multiplicado por el coeficiente estructural de la base A2 por su coeficiente de drenaje M2. ¿Cuánto sale? ¿Está bien? 1,93. ¿Cuánto sale? ¿Podría volver a explicar esa parte, ingeniero? Lo que estamos haciendo es de acuerdo al gráfico, ¿no? Primero sacamos el número estructural total, el número estructural para proteger al refuerzo, que es SN3, el número estructural necesario para proteger a la subbase, que es SN2, y para proteger a la capa base, SN1. Entonces, primero hemos adoptado o hemos hecho el cálculo del espesor de la carpeta, que al ser su número estructural dividido entre su coeficiente estructural, nos ha dado 6,74. Esto es muy grueso, es un espesor muy grueso. Entonces, de acuerdo al mínimo, que sería 4, adoptamos 5. 4 es muy poco, porque esto es casi 7. Entonces, adoptamos 5. Al adoptar 5, estamos disminuyendo el número estructural de la carpeta. Y tenemos que hacer eso para que esta disminución incremente el espesor de la capa base. Entonces, corrigiendo el número estructural con ese nuevo espesor, nos sale 2.15. Entonces, vamos a la ecuación de la capa base. El espesor de la capa base es mayor o igual al número estructural S2 menos el SN1. Hemos dicho que esto en realidad, si nos fijamos el gráfico, es el número estructural de la base, dividido entre el coeficiente estructural de la base multiplicado por su coeficiente de drenaje. Entonces, en realidad sería SN2 es 3.6 menos SN1. El SN1 corregido es 2.15. Esa diferencia dividido entre el coeficiente estructural por el coeficiente de drenaje. Ambos en el denominador, no multiplican al numerador.
y de ahí sale 11.90. Entonces hemos dicho que aquí, si bien ya ha habido un incremento del espesor de la capa base como consecuencia de la disminución del número estructural de la carpeta, de todas maneras siempre vamos a redondear hacia arriba porque tenemos que seguir compensando la disminución del espesor de la carpeta. Entonces adoptamos 12. Entonces vamos a la tercera ecuación, que es para calcular el espesor de la subbase. Entonces ha de ser, lo que corresponde a la subbase sería el SN3 menos el SN2 menos el SN1. O sea, ha de ser, si vemos lo que hemos calculado, que el SN de la base es la diferencia entre SN2 menos SN1, ha de ser SN3 menos el número estructural de la base que hemos calculado 1,93. O sea, va a ser 4,5 menos 1,93 dividido entre el coeficiente estructural de la subbase multiplicado por su coeficiente de drenaje, que para nosotros es 1,05. ¿Cuánto va a dar eso? Inge, Sí, el D2 de la base me da mi 9.0 pulgadas, entonces no llegaría a ser 11.90. Y el revisen SN eso. protegido llegaría a ser 1. Y el SN Ya, protegido llegaría a ser 1.55. Eso llegaría a Sí. ser 9.00. 11,00. 9. 9. A ver, ¿han hecho todos lo mismo? A mí igual me sale lo mismo. Sí, ingeniero, 9.000. 9. Entonces, en la primera vuelta mantenemos 9 porque ha salido exacto. Si después hubiera una falencia en la verificación, lo vamos a aumentar a 10. Entonces, el número estructural de la base va a ser 1,45. Entonces, el espesor de la subbase ha de ser el SN3, que es 4.5 menos el número estructural recientemente calculado de la base, menos 1,45, dividido entre A sub 3, que es 0,11, multiplicado por 1,05. $7.79, Inge. 7.79. Entonces, todas las capas de abajo vamos a redondear hacia arriba. Vamos a adoptar 8 pulgadas. Y con 8 pulgadas, el número estructural de la subbase, que es todo esto, es el SN3 menos SN1 o el SN de la base. Entonces, esa diferencia nos da el número estructural de la subbase. Y nos sale 0,92 con un redondeo al 8. ¿Está bien? A ver, verifique. Sí, Inge, está bien. Ahora nos falta calcular el espesor de la capa de refuerzo. Entonces, ha de ser el número estructural total menos el número estructural, menos el número estructural de la subbase, menos el número estructural de la capa base, menos el número estructural de la carpeta, que es SN1. Entonces sería el SN total es 5.5. 5.5 menos 2.15 menos 1.45 menos 0.92. Y eso dividido entre el coeficiente estructural del refuerzo, que es 0.09. Eso multiplicado por su coeficiente de drenaje, que hemos adoptado igual que de la subbase, 1,05. 10.37, Inge. 10.37.
Y también aquí subimos hacia arriba. Va a ser 11. Entonces el refuerzo, el número estructural del refuerzo va a ser 104. Ahora hacemos la verificación. Vamos a sumar los números estructurales que hemos calculado. Entonces sería 2.15 más 1.45 más 0.92 más 1.04. ¿Cuánto da eso? 5.56. 5.56. 56. Entonces, este valor de la suma de los números estructurales calculados tiene que ser mayor o igual al número estructural que hemos calculado, que sería 5.5. Entonces, quiere decir que el diseño está bien, porque esto nos sale 5.56, que es mayor a 5.5. Si tienen preguntas, quiere decir que está bien. Voy a escribir para... El resultado es mayor a 5. Por tanto, está bien. Entonces, de esa manera definimos que nuestro pavimento va a tener una carpeta de 5 pulgadas, una capa base de 9 pulgadas, una subbase de 8 pulgadas y un refuerzo de 11 pulgadas. Si tienen preguntas. ¿Tienen preguntas? Nada. Entonces, mañana no se olviden, vamos a mantener el horario que inicialmente ya habíamos acordado, que sería a 11:00. Vamos a terminar un poquito antes aeropuertos para poder entrar a carreteras. ¿Cuál? Entonces, aquí partimos del criterio de protección de la subrasante del suelo, que es en realidad el más débil. Hemos visto que esta tiene un CBR de 4 y un equivalente en módulo resiliente de 6.000. Entonces, el número estructural total sirve para proteger al suelo de fundación. Y eso hemos sacado 5.5. Y eso hemos verificado con el adoptado, que era 5. Como hemos hecho el cálculo con 5. Pero como nos ha salido 5.5 y hemos dicho que la tolerancia es 0.5, está bien. Como está bien, seguimos adelante, porque si no cumpliera eso, tenemos que volver a calcular el tráfico, adoptando un nuevo número estructural. Entonces empezamos el cálculo de los espesores de las capas del pavimento. Primero, el espesor de la carpeta, que hemos llamado D sub 1. Si aplicamos la primera ecuación, dice que el D1 es igual al coeficiente estructural de la carpeta, pero el número estructural de la carpeta sobre su coeficiente estructural. Entonces sería 2,9. El SN1 que calculamos era 2,9. Entonces vamos a dividir entre su coeficiente estructural, que es 0,43.
Entonces hacemos esa división y nos sale 674. Entonces, pero ese espesor es muy grueso, sería antieconómico. El método nos dice que el mínimo para este tráfico sería 4. Pero vemos que hay mucha diferencia entre 6.7 y 4. Entonces, racionalmente adoptamos 5. Además, teniendo en cuenta que en nuestro país ya se están haciendo carpetas de 5. Entonces, con esta nueva carpeta se recalcula el número estructural de la carpeta. Entonces, en vez de ser 2.9, nos sale 2.15. Con ese valor vamos a sacar el espesor de la capa base. De la capa base. Entonces, ha de ser el número estructural que correspondería a la capa base, que sería la diferencia entre el número estructural SN2. SN2 es el número estructural de base más la carpeta. En el cálculo solo necesitamos de la capa base. Por eso es que restamos del SN2 el SN1. El número estructural SN2 es 3,6. Y el recalculado del SN1 es 2,15. Entonces, esa diferencia dividimos entre el coeficiente estructural de la capa base multiplicado por su coeficiente de drenaje que inicialmente definimos. Eso nos da casualmente un valor redondo de 9. Si fuera 9 y algo, adoptaríamos 10. Pero como era 9 redondos, lo hemos dejado en 9. Luego vamos al espesor de la subbase. Para el espesor de la subbase necesitamos tener el número estructural solo de la subbase. Nosotros tenemos el SN3, pero el SN3 es el número estructural de la subbase más la base más la carpeta. Por eso al SN3 le vamos a quitar el número estructural de la base y el número estructural de la carpeta, que es SN1. Esa diferencia vamos a dividir entre el coeficiente estructural de la subbase, que es 0,11, multiplicado por su coeficiente de drenaje, que es 1,05. Y eso nos sale 7,79. Entonces, 7,79, hemos dicho que siempre vamos a redondear hacia arriba las capas de abajo. Entonces, adoptamos 8. Adoptando ese 8, sacamos el número estructural de la subbase. Entonces, ha de ser 8 por el coeficiente estructural de la subbase multiplicado por su coeficiente de drenaje. Eso nos da 0,92. Finalmente, debemos calcular el espesor del refuerzo. Entonces, el espesor del refuerzo es igual. Si quieren, podríamos hacer también más directamente, pero como hemos redondeado, no podemos hacer directamente. No podemos decir el número estructural total menos el SN3, porque hemos ido redondeando los otros números estructurales. Entonces, el número estructural del refuerzo es el número estructural total menos el número estructural de la subbase, menos el número estructural de la base, menos el número estructural de la carpeta, que es el SN1 corregido. Entonces, esa diferencia vamos a dividir entre el coeficiente estructural del refuerzo, que es 0,09, multiplicado por el coeficiente de drenaje, que es 1,05. Y eso nos da un valor de 10,37. Y adoptamos 11 pulgadas. No puede ser con decimales, porque constructivamente no se podría cumplir. Entonces, para la verificación vamos a sumar todos los números estructurales que hemos calculado. O sea, desde 2,15 más 1,45 más 0,92 más 1,04. Esa suma tiene que ser mayor al número estructural que hemos calculado, que es 5,5. Si fuera menos, tenemos que recalcular. O sea, tendríamos que aumentar, en nuestro caso tendríamos que aumentar la base, porque no hemos aumentado nada, entonces tendríamos que llegar a 10 y con eso volver a verificar. Entonces, en este caso nos ha verificado porque nos da 5,56, que es mayor a 5. Por lo tanto, el diseño está bien. Si tienen otras preguntas. Disculpe una preguntita. Para la carpeta,
coeficiente de drenaje siempre es 1. Siempre es 1 porque es una capa impermeable, ¿no? Entonces ya no tiene coeficiente de drenaje porque estamos asumiendo que es impermeable. No es 100% impermeable, pero es impermeable por lo menos los primeros años, ¿no? Hasta que aparezcan fisuras. Entonces consideramos como una capa impermeable. Por eso su coeficiente de drenaje es 1, o sea, no se considera. Ahí está bien, muchas gracias, Inge. Otras preguntas. Nada más. Entonces, esperemos que esté claro. Mañana vamos a hacer otro ejercicio y con eso vamos a terminar este método de la AST y luego vamos a pasar a otro método. Entonces, buenas tardes, gracias por su atención y de unos minutos nos vemos en aeropuertos. Entonces, solo hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego a todos.